Muy buenos días, hermanos. Ya hemos hablado de Juan el Bautista, el profeta precursor de Jesús. Algo interesante es que es el único santo cuya fiesta corresponde con su nacimiento, porque fue santificado desde el vientre de su madre con el ministerio profético y no necesariamente con su muerte. Recuerden que el mismo Jesús hizo un elogio especial de San Juan Bautista diciendo: no hay nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y en el mismo momento en que la Virgen María visita a Santa Isabel, dice que el niño brincaba en su vientre, significando esto que desde antes de nacer ya había sido bendecido por el Señor. Los evangelios sinópticos, que todos sabemos son Mateo, Marcos y Lucas, pues narran la historia del martirio de Juan. Y según el relato del evangelio de San Marcos, Herodes, en este caso estamos hablando de Herodes Antipas, recordando que hay varios Herodes, puntualmente el que tuvo relación con el caso de San Juan Bautista es Herodes Antipas, había mandado a encarcelar a Juan por causa de Herodías, que era la esposa de su hermano Herodes Filipo, con el cual Herodes tenía una relación adúltera. Ahí empieza el problema. Porque Juan decía a Herodes: mira, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Y Herodías, por esa razón, aborrecía a Juan y quería hacerlo matar, pero no podía. ¿Por qué? Porque Herodes tenía un respeto por Juan y lo consideraba un hombre santo y por lo tanto lo protegía. Y al oírlo hablar se quedaba un poco pensativo y temeroso y lo escuchaba con gusto. Sin embargo, la oportunidad llegó cuando Herodes ofreció un banquete para celebrar su cumpleaños y pues invitó a los principales, vamos a decir, responsables de las acciones públicas de Galilea. Y en esta fiesta se da el momento en que la hija de Herodías, Salomé, va a danzar. El baile le gustó mucho a Herodes y le hace una promesa a la joven, marcada incluso con un juramento, que va a decir: mira, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar, incluso la mitad de mi reino y yo te lo daré. Por eso la muchacha se acerca donde la mamá y le dice: bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo le puedo pedir a este señor? Y ella le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y el evangelio nos dice que el rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairar a la muchacha a causa del juramento que había hecho frente a todos los invitados a la fiesta. Así que ordenó a un guardia que decapitara a Juan. Posteriormente trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, la cual a su vez se la entrega a su madre. Y al enterarse sus discípulos de lo sucedido, fueron a recoger el cadáver de Juan y le dieron sepultura. Miren qué situación más incómoda, qué situación más trágica, qué situación más lamentable. Herodes Antipas había cometido un pecado que escandalizaba a los judíos, porque estaba prohibido por las Sagradas Escrituras y por la ley moral establecida en la ley de Moisés y en las prácticas judías, eso que él estaba haciendo. Se había ido a vivir con la esposa de su hermano. Juan el Bautista entonces lo denuncia públicamente. Se necesitaba en aquel entonces mucho valor para hacer lo que Juan hizo, para hacer una denuncia como esta, porque los reyes de ese sector eran muy déspotas y mandaban a matar sin ningún tipo de problema a quien se atreviera a echarles en cara sus errores y más aún sus pecados. Entonces Juan al principio va a poderlo denunciar libremente. Posteriormente Herodes se contenta con mantenerlo preso, pero al final termina incluso comprometiendo su vida. Y Herodes también al principio se contentó solamente con poner preso a Juan, porque sentía un gran respeto por él. Pero la mujer adúltera, Herodías, estaba alerta
y buscando el más mínimo detalle y la más mínima oportunidad para mandar a acabar con la vida de Juan el Bautista porque ella le molestaba que este profeta le tirara en cara su pecado de concubinato, y de esa manera ella podría establecer que una vez que se callara la voz de Juan, iba a seguir viviendo su pecado sin ningún tipo de dificultades. Cuando pidieron la cabeza de Juan, ya dijimos que el rey se siente enormemente triste porque estimaba mucho a Juan y estaba convencido de que era un santo, y cada vez que lo oía hablar de Dios, oír del alma, se sentía profundamente conmovido. Pero aquí viene el gran error, aquí viene el gran pecado, aquí viene la falta, vamos a decir, de equilibrio en las cosas que nosotros hacemos. Viene el problema de que en ocasiones sobredimensionamos algunas cosas. ¿Por qué? Porque Herodes, para no quedar mal con sus amigos, podríamos decir con sus compinches, que habían ido a la fiesta y habían oído su juramento, que en verdad era un juramento que no obliga, no tenía por qué cumplirlo, porque cuando uno hace ese tipo de manifestaciones en relación a algo malo, nunca le obliga a cumplir eso que se ha prometido. No hay ley moral que te obligue a hacer un mal. Y por eso va a mandar a matar al precursor, va a mandar a matar al profeta, va a mandar a matar a Juan el Bautista. Este es un caso típico, hermanos, de cómo un pecado lleva a cometer otro pecado. Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y ya vieron cómo terminan, siendo asesinos. Esto es una cadena de pecados. Por lo tanto, uno no puede estar con esa filosofía de que estos son pecaditos blancos, estos son pecaditos suaves, estos son pecaditos pues que no le hacen daño a nadie, son casi como que una travesura. Eso no existe. Pecado es pecado. Y lo más interesante, hermanos, es que uno me lleva a otro y voy poniendo una especie de parches que no se sostienen, como tener una herida de corazón abierto y quererla cubrir con una curita. Eso no sirve. Entonces empecemos dejando los eufemismos y poniéndole el nombre a las cosas como son. Pecado es pecado. Segundo, tomando conciencia, un pecado me lleva a otro. Miren este caso específico, de adúlteros a asesinos. El pecado del adulterio los llevó al crimen, al asesinato de un hombre santo. Juan murió mártir, pero es un martirio centrado en su deber, porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hace de los predicadores cuando decía: cuidado, no vayan a ser perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. El Bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de Herodes y de su concubina, y habló fuertemente. Ese era su deber y no tuvo ningún tipo de problemas para cumplirlo, y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir las leyes de Dios, las leyes de la moral, y fue un verdadero mártir. Una antigua tradición pues va a contar que a Herodías posteriormente no le fue muy bien. Cuenta la tradición que una tarde estaba caminando sobre un río congelado y el hielo se abrió y ella se consumió hasta el cuello, y posteriormente, a causa del frío, el hielo se cerró y la mató. Puede que haya sucedido, puede que no haya sucedido, pero lo que sí es cierto y un dato histórico es que Herodes Antipas fue desterrado después a un país lejano junto a su concubina, y que el padre de su primera esposa, a la cual él había dejado para quedarse con Herodías, invadió con sus ejércitos el territorio de Antipas y le hizo enormes daños. Ese es un lema que nosotros no debemos olvidar. Los pecados siempre tienen su paga.
Como testigo de integridad y de honestidad, entonces Juan el Bautista perdió su vida frente a la astucia, frente al rencor y frente a la violencia. Pero él tenía que hablar a pesar de las consecuencias. La palabra de Dios no puede amordazarse y eso lo tenía Juan el Bautista sumamente claro. La pregunta es, ¿lo tenemos claro nosotros, hermanos? ¿Tenemos nosotros ese coraje de Juan el Bautista para denunciar las injusticias, denunciar el pecado y luchar por la verdad a pesar de las consecuencias? Pidámosle al Señor que nos ayude a prestar hoy mucha atención para oír su voz que nos llama en nuestra conciencia y nos invita a hacer lo que es correcto, a hacer lo que se ajusta a la verdad, y eso es lo que Él nos ha pedido que desarrollemos en nuestra vida como cristianos. Y oremos al Padre diciendo: Señor Dios nuestro, San Juan Bautista preparó y siguió el camino de tu Hijo Jesús, tanto en su nacimiento como en su muerte. Murió como mártir porque se alzó con valentía en favor de la integridad y de la verdad. Te pedimos nos des la valentía para hablar claro cuando sea necesario en nombre del Evangelio y para dar testimonio de palabra y de acción de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Victoria, ruega por nosotros. Esperamos te haya sido de provecho este video compartir. Te pedimos amablemente que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios e intenciones de oración. Si deseas, oraremos por ti y los tuyos. También te dejamos unos videos recomendados que pudieran ser de tu interés. Paz y bien, vida eterna.